Esperando a que ya exista el quórum necesario para dar inicio a la comisión de, como se dice, Mujer y Familia. En estos momentos pues están, como se dice, concretando algunos puntos de agenda, de orden del día, que como bien lo contaba la presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, Indira Wilca, pues recae en el predictamen del proyecto de ley 074-2016 CR, con un texto sustitutorio por el cual se propone la ley del matrimonio civil ante la notaría pública. Como el predictamen recaído en los proyectos de ley 348-2016 CR, 178-2016 CR, 176-2016 CR, 877-2016 CR, con un texto sustitutorio que propone la ley que modifica el Código Penal y el Código de los Niños y Adolescentes respecto de la sanción penal por actos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Bueno, se espera que haya quórum para iniciar con esta comisión de Mujer y Familia. Sí, Mario. Elsa, ¿sí? Lo que te queríamos comentar era también, recordar a los televidentes, pues, que hoy ha sido un día muy especial también aquí en el Congreso de la República, pues se han llevado a cabo una serie de actividades, no solo en el Pleno del Congreso, con la aprobación de estos dos importantes normas que benefician, por supuesto, a la mujer, lo que se va a ver, como bien lo ha señalado, en este grupo dictaminador de la Comisión de la Mujer y Familia, y por supuesto también el saludo que se dio correspondiente por parte de la titular del Poder Legislativo, Luz Salgado, y también otras integrantes del Parlamento Nacional. Vemos que ya parece que se ha dado inicio a la sesión, Mario. Sí, ya comenzó en estos momentos la Comisión de Mujer y Familia. Escuchemos. Trabajando con congresistas que comparten esta preocupación. Tenemos como puntos de agenda dos predictámenes que habían quedado en la orden del día, que vamos a presentar porque tenían un par de actualizaciones que había que exponer. Pero antes de eso yo quería referirme además a algo importante que hemos tenido hoy en el Congreso. Hemos tenido por la mañana un pleno extraordinario que nos ha permitido aprobar dos proyectos de ley importantes. Son los dos primeros proyectos de ley que se aprueban ya en el Pleno referidos a la temática de los derechos de las mujeres. Así que eso nos da mucho gusto, mucha satisfacción. La semana pasada que estuvimos aquí convocadas, no tuvimos una sesión de manera formal, pero las congresistas que estuvimos reunidas sí decidimos sumarnos al pedido que se había hecho desde la presidencia para poder justamente agendar estos proyectos de ley que ya estaban en la relatoría del Pleno, que ya contaban con un dictamen favorable y que hoy han sido aprobados. Uno de estos proyectos es el del congresista Juan Carlos González, que también es miembro de la comisión. Era el proyecto referido a la incorporación del criterio del trabajo no remunerado en el cálculo de las pensiones por alimentos. Es un proyecto, la verdad, muy interesante porque sobre la dimensión económica, la verdad, se legisla muy poco en la materia de derechos de las mujeres, pero hay que considerar que la parte del desarrollo económico es fundamental para promover el desarrollo integral de las mujeres, para acabar con la violencia y sobre todo para garantizar que puedan ejercer sus derechos plenamente. El otro proyecto que se aprobó durante la mañana es un proyecto de ley que modifica el Código de Ejecución Penal, que tiene que ver justamente con los delitos de agresión a las mujeres en casos de violencia, pero también en casos de delitos sexuales. Ha sido también aprobado en primera votación. Esperamos que pueda ser en la siguiente sesión del Pleno aprobado ya en segunda votación. Ayuda esto a corregir además un error que venía en el decreto legislativo 1296 que fue emitido por el Ejecutivo. De la misma manera ha tenido un consenso, así que nos alegra mucho que hoy hayamos podido avanzar con ello. Quisiéramos arrancar la sesión de manera formal, pero estamos esperando al resto de congresistas para que pueda haber quórum. Mientras tanto, yo quisiera ir presentando los avances de los predictámenes de los proyectos, así es, de los proyectos que habíamos agendado para el día de hoy. Antes de eso, la congresista Takayama me pide la palabra. Por favor, congresista Takayama. Así es, presidenta. Buenas tardes. A mi colega congresista también García, buenas tardes. A todos ustedes, buenas tardes. Estas primeras palabras es primero para desearles un feliz Día de la Mujer a todas las mujeres peruanas y quiero referirme especialmente, si me lo permiten, a la mujer lambayecana. Yo soy de la región Lambayeque, así que vaya mi saludo especial a la mujer lambayecana y, como dije al principio, a la mujer peruana. Nosotros, como siempre lo digo, somos mujeres luchadoras, emprendedoras, y creo que desde donde estemos, y especialmente nosotras que estamos acá, tenemos ese poder de empoderar
porque valga la redundancia, a la mujer. Así que feliz Día Internacional de la Mujer a todas las mujeres peruanas. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista Takayama. La congresista García me pide la palabra. Muy buenas tardes, Presidenta, colega Takayama. En mi condición de secretaria de la Comisión de la Mujer, permítame expresarle a la mujer peruana un saludo especial por este día, y es más por un día histórico, pues hoy día de manera extraordinaria se ha llevado un pleno en el que se ha aprobado y se ha reconocido por primera vez en la historia del Perú la labor doméstica, la labor que día a día cada madre de familia desempeña en el hogar. Eso para mí es sumamente importante y creo que para todas las mujeres, porque siempre cuando se han fijado las pensiones alimenticias se ha fijado únicamente teniendo en cuenta los ingresos salariales del varón y no tomando en cuenta la labor que la madre desempeña dentro del hogar. Eso es fundamental y espero que los jueces lo apliquen, lo tomen en cuenta. Haciendo un intervalo a esto, me despido con un saludo para la mujer piurana. Muchas gracias, congresista García. Entonces, como decía, lo que quisiera hacer ahora es exponer lo que se ha avanzado del predictamen del proyecto de ley 074, que es proyecto autoría del congresista Elías, de la bancada de Fuerza Popular, que propone el matrimonio civil ante las notarías públicas. Quiero explicar que este proyecto ya había sido discutido antes del receso parlamentario. De hecho, habíamos planteado además poder tener una sesión extraordinaria durante enero para poder revisarlo y que las observaciones que habían sido planteadas por las señoras congresistas puedan ser subsanadas. Entonces, tuvimos eso en agenda, no fue aprobado en enero en el receso, lastimosamente, pero ya tenemos un predictamen listo que contiene una propuesta de proyecto. Damos la bienvenida a la congresista Choquehuanca, a quien también saludamos por el Día Internacional de la Mujer. Congresista, muchas gracias por estar acá en la sesión. Estamos haciendo la exposición del predictamen del proyecto de ley 074, ley que establece el matrimonio civil ante notarías públicas. Como decía, este proyecto ha sido ya conversado, ha sido presentado previamente desde la presidencia. Lo que plantea es básicamente una modificación al Código Civil para que sean las notarías públicas las que también puedan celebrar los matrimonios civiles. Recordemos que ahora esta potestad se encuentra sobre todo en las municipalidades, quienes pueden celebrar los matrimonios civiles. Sin embargo, esta propuesta, que nos parece bastante novedosa, lo que habilita es a que los notarios públicos puedan también hacer este procedimiento. Propone modificar, como mencionaba, diversos artículos del Decreto Legislativo 295, el Código Civil, de la Ley 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, facultando a los notarios a celebrar el matrimonio civil. Teniendo en cuenta las formalidades y requisitos establecidos para contraer matrimonio, se busca que las personas, que las parejas tengan más opciones y alternativas de elección para celebrar el matrimonio, facilitando lo que ahora es visto y considerado por muchas parejas como un trámite un poco engorroso y difícil. Nosotros habíamos solicitado además información y opinión sobre este proyecto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que nos remitieron el informe 81-2016, a través del cual emiten opinión favorable a favor de esta iniciativa legislativa, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que también remiten el informe 73-2016, que también emite opinión favorable a este proyecto de ley, y a la Defensoría del Pueblo, quienes nos envían el oficio 125-2016, que señalan que tampoco advierten inconveniente para que las notarías puedan celebrar los matrimonios civiles. Buenas tardes a la congresista Lisbeth Robles, le damos la bienvenida también a esta sesión de la comisión y la saludamos por el Día Internacional de la Mujer. Entonces tenemos estas tres opiniones favorables que nos hace llegar tanto la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Mujer. Como he señalado, la exposición de motivos hace hincapié sobre todo en la posibilidad de que la institución matrimonial sea fortalecida a través de la formalización. Lo que existe en nuestro país es un número cada vez más creciente de parejas que deciden simplemente apelar a las uniones de hecho. Sin embargo, es muy importante que la institución matrimonial sea fortalecida y se plantea en la exposición de motivos como un mecanismo para fortalecer la posibilidad de legalizar estas uniones. En las carpetas van a encontrar en el dictamen además el análisis costo-beneficio que estamos haciendo del proyecto de ley. Se presenta tanto los efectos cualitativos directos e indirectos de cómo impactará la norma propuesta a los grupos y personas involucradas.
Por lo tanto, recomendamos la aprobación del proyecto de ley. Hay un texto sustitutorio que se está alcanzando en sus carpetas debido a las preguntas que habían sido formuladas anteriormente, tanto por la congresista Vilca Toma como por la congresista Choquehuanca, que habían planteado la posibilidad de hacer algunos ajustes para hacer mucho más seguro este procedimiento, dado que se realizaría, como señalaba hace un rato, en las notarías públicas. Por ejemplo, la congresista Choquehuanca nos ha permitido agregar el artículo 6, que es el de la obligatoriedad de contar con el sistema biométrico de huellas dactilares. Esto va a permitir que la información además sea compartida por todas las instancias donde se realice este procedimiento, evitando la posibilidad de que se pueda duplicar este tipo de actos en otras instancias y lugares. Efectivamente. Entonces, el sistema biométrico, la verdad, le da una alta, situación de seguridad a este procedimiento y a la celebración del mismo. Así que ese es un añadido que se ha hecho y que creemos considerablemente mejora el dictamen propuesto. Asimismo, se está acogiendo también para la parte de la exposición de motivos lo que había sido señalado por la congresista Vilca Toma, en tanto sí hay una data que nos permite demostrar que ha habido un descenso en la cantidad de matrimonios celebrados y formalizados ante las municipalidades, lo cual significa que efectivamente hay que buscar alternativas para que la gente sienta como algo mucho más sencillo este proceso matrimonial y que pueda facilitarles luego formalizar estas uniones. Eso es lo que está planteado también en el dictamen con el texto sustitutorio. Tenemos disposiciones complementarias y finales que también señalan cuáles serían los vacíos que habría que suplir en caso de que existiera esas situaciones, y una segunda disposición complementaria en relación al reglamento que tendría que ser elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que pueda ser oficializado mediante publicación en el diario El Peruano. Así que ese es el predictamen que estamos alcanzando desde la presidencia de la comisión. Como digo, incorpora estas observaciones tanto en la exposición de motivos como en el artículo 6, que nos permite añadir la obligatoriedad del uso del sistema biométrico para preservar cualquier tipo de seguridad y legalidad frente a estos actos. Eso es, señoras congresistas, la exposición sobre este predictamen, que como digo es autoría del proyecto de ley del congresista Elías. Si hubiera sobre esto algún tipo de comentario u intervención, pueden en ese momento pedir la palabra. Congresista García. Bien, de acuerdo con el proyecto, pero considero interesante e importante primero empezar con una denominación correcta al proyecto. ¿Por qué? Porque la denominación a este proyecto no guarda concordancia con la ley que regula el procedimiento no contencioso. Es decir, en mi opinión, la denominación correcta sería Ley que regule el procedimiento no contencioso del matrimonio civil en notarías. Porque la denominación se le ha dado es Ley del matrimonio civil ante la notaría pública. Esa es la primera observación, señora Indira, la primera observación que estoy haciendo de la ley para mejorar la redacción. En el segundo punto... ¿Podría refrescarme esa última parte, por favor, para considerarlo? A ver. La denominación que se le viene dando al proyecto es Ley del matrimonio civil ante la notaría pública. Sin embargo, en mi opinión, a efecto de que guarde concordancia con lo establecido en la Ley 29227, sugiero que la denominación correcta sea Ley que regule el procedimiento no contencioso del matrimonio civil en notarías. Esa es la primera observación. La segunda observación es la excepción. ¿Por qué? Porque solamente se está regulando que el matrimonio podría llevarse únicamente en el local de la notaría. Sin embargo, hay excepciones a la norma, así como lo regula el Código Civil, para las alcaldías igual debería ser para la notaría. Es decir, frente a una pareja de incapacitados podría desplazarse el notario hasta el lugar de los hechos para celebrar el matrimonio. La tercera observación sería la oposición notarial al matrimonio. ¿Por qué? Igual lo regula la ley civil, igual tenemos que regularlo en este procedimiento legislativo, porque la oposición notarial tiende a que cualquier ciudadano que esté en condiciones de oponerse bajo los mismos artículos y parámetros legales del Código Civil puede hacerlo ante la notaría pública a efecto de oponerse a un matrimonio que así lo demande. Ahora, la cuarta es precisamente la incorporación de este parágrafo en el artículo 11 de la Ley 26662. ¿Por qué? Porque en este artículo se estipula
la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos. Debería decir, los interesados pueden recurrir indistintamente ante el Poder Judicial o ante el notario para tramitar según corresponda a los siguientes asuntos. Matrimonio civil, que solo es celebrado por alcalde, provincial o distrital o por notario público, con excepción del matrimonio de menores que se regula de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 244 a 247 del Código Civil. ¿Por qué? Porque es importante incorporar esto, porque el matrimonio civil no es de competencia del Poder Judicial, sino del alcalde. Es por ello que se debe incorporar el inciso 11 del artículo 1 de la Ley 26662, precisando que el matrimonio civil solo será celebrado por el alcalde o un notario, y no ante el Poder Judicial, que no es competente, siendo necesaria esta aclaración en el dictamen correspondiente. Perfecto. Muchas gracias, congresista García. Efectivamente... Exactamente, lo que quisiera solicitarle es que nos puedan alcanzar esas precisiones, porque he estado viendo que algunas, digamos, están contenidas en el predictamen, como lo que tiene que ver con la oposición, que está señalada en el artículo 5, y los requisitos que se señalaban también, de acuerdo al Código Civil, están en el artículo 4 del mismo. De todas maneras, sobre el tema del título, creo que valdría la pena considerarlo. No creo que eso cambie sustancialmente el sentido del proyecto, que finalmente tiene un objetivo, digamos, objetivo. Entonces, si fuera así, si nos alcanzara esa redacción alternativa, damos la bienvenida a la congresista Luciana León, y le saludamos también en esta fecha importante como el Día Internacional de la Mujer. Lo que podríamos hacer es añadir esa redacción y, ya que no hay, creo, una oposición, congresista García, en su intervención, en tanto el sentido de lo que plantea la norma que estamos discutiendo, el proyecto de ley 074, lo que pasaríamos es con cargo a redacción, aprobar ese texto sustitutorio. Si las congresistas están de acuerdo, podemos hacer ese procedimiento. A ver, congresista Choquehuanca, por favor. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes a todas las colegas. Un feliz día, un abrazo para cada una de ustedes. Bien, yo pienso más bien que nosotros podríamos aprobar algo ya definido y donde quede insertado el aporte que ha hecho la congresista García, porque, no sé, definitivamente, o sea, aprobar algo con cargo a insertar un texto que recién lo va a presentar aquí a la comisión, no sé cómo podamos hacerlo. Entonces yo sugiero que se haga el aporte por escrito, se traiga a la comisión, se redacte un texto y luego aprobamos el texto final. A ver, la congresista Choquehuanca está planteando que eso pueda ser alcanzado a la comisión. Yo lo que plantearía personalmente es que, y voy a hacer la consulta a la congresista en todo caso para saber si es así, si existe algún tipo de oposición al sentido del proyecto, que como digo, lo que está planteando es la habilitación de las notarías públicas para la realización del procedimiento del matrimonio civil. Creo que ese es el sentido del proyecto y se salvaguardaría. En tanto, claro, no hay una observación al fondo del proyecto, sino a las formas. En todo caso, siendo así, se podría pasar a la votación con cargo a redacción. Esa es la propuesta que estamos haciendo desde la presidencia. Si las congresistas están de acuerdo, pasaríamos a votar este texto sustitutorio. Congresista Robles. Ante todo, muy buenas tardes, presidenta, queridas colegas. El día de hoy pues celebramos un día muy importante, que es el Día Internacional de la Mujer. Un saludo muy especial a todas las mujeres de nuestro país, incluyéndonos nosotras. En cuanto a este predictamen pues que se piensa dar, sería importante que solicitaríamos la presencia del mismo congresista Elías, ¿no?, para que exponga, para que argumente este proyecto dentro de la comisión y no quede así ninguna duda y si está de acuerdo o no está de acuerdo con el texto sustitutorio. Yo creo eso con presidenta, de todas maneras, hacer el llamado que venga el mismo congresista. Gracias, congresista Robles. Sí, voy a informar en todo caso algo que se planteó en la anterior sesión durante el primer periodo parlamentario en la que discutimos esto, es que el congresista se excusó porque él tuvo un accidente que me parece que hasta ahora le ha impedido venir al pleno, pero es lo que nos planteó y su asesor estuvo acá, el congresista, así es, está... Sí, el congresista Elías de Fuerza Popular, que es el autor del proyecto 074 que estamos discutiendo ahora,
él planteó esta excusa en tanto tenía un problema de salud que además complicaba su movilidad. Entonces fue por eso es que además nosotros lo que solemos hacer es justamente hacer que los autores o autoras del proyecto presenten en la comisión. En este caso se excusó y yo fui la que lo presenté y luego presenté el predictamen dada esa dificultad de salud que tenía. Entonces es por eso que se ha excusado y por eso estamos discutiendo el predictamen también en estos momentos. Entonces esa es la razón, congresista Robles, por la cual el congresista no ha podido venir a la comisión. Congresista, si no hubiera más, en todo caso, no ha podido venir a la comisión. Congresista, si no hubiera más, en todo caso yo planteo que pasemos a la votación, dada la presentación que se ha hecho del predictamen y las observaciones para que sean acogidas estas con cargo a redacción. Pasaríamos a votar entonces el predictamen del proyecto 074, recaído en el proyecto de ley, con el texto sustitutorio en el cual se propone, según el proyecto de ley original, el matrimonio civil ante notarías públicas. Quienes estén a favor, por favor, del predictamen, sílvanse alzar la mano. Por el 8 de marzo. Por unanimidad. Por unanimidad ha sido aprobado. Y por el matrimonio civil será. Muchas gracias, congresista Choquehuanca. Muchas gracias, congresista, por su intervención. Vamos a pasar al siguiente punto de agenda. Quiero informar que formalmente tenemos ya el quórum reglamentario de la comisión. Tenemos la presencia de 6 señoras congresistas, la congresista León, la congresista Choquehuanca, la congresista Robles, la congresista García, la congresista Takayama y quien preside, la congresista Wilca. Vamos a pasar al segundo punto de la agenda, que es el predictamen recaído en los proyectos de ley 348, 178, 176, 877, que plantea un texto sustitutorio también de un proyecto, de un dictamen que estuvimos discutiendo en el primer periodo ordinario de la legislatura. Este predictamen lo que hace es agrupar o acumular los proyectos de ley de iniciativa de diversos congresistas, del congresista Becerril, de la congresista León Romero, también al cual se añade a solicitud suya un proyecto de ley. Este dictamen, además, quiero recordar, ha sido discutido. Me hacen una corrección, es el proyecto de ley 1026 de autoría de la congresista León. Este predictamen, como señalo, plantea una modificación al Código Penal y también al Código de Niños, Niñas y Adolescentes respecto a la sanción penal por actos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. El predictamen ha sido alcanzado en sus carpetas. Es el texto sustitutorio que ya hemos estado debatiendo en anteriores sesiones y básicamente lo que hace es recoger las principales modificaciones a el Código Penal. En este caso se está considerando, como mencioné hace un rato, el proyecto de ley 1026 que fue presentado recientemente por la congresista Luciana León y que se está además a solicitud suya adheriendo a este predictamen. Si tuvieran las congresistas algún comentario, pueden hacer uso de la palabra en este momento. Congresista León. Gracias, presidenta. En primer lugar, reiterar el saludo a todas mis colegas congresistas y a todas las mujeres del Perú en este día tan importante en que sobre todo revaloramos el rol que tiene la mujer en nuestra sociedad. Las mujeres hace ya largo tiempo venimos trabajando para que logremos encontrar la igualdad de oportunidades, apoyándonos en un valor humano fundamental, que es el respeto a nuestra integridad física, psicológica. Conscientes de esta problemática, es que en septiembre del año pasado presenté efectivamente este proyecto de ley 348, Ley de Protección frente a la Violencia contra la Mujer, que proponía una modificación integral al Código Penal, a la misma ley de violencia, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes, también al Código del Niño y Adolescentes. Espero que sea debatido en el más breve plazo,
si es hoy día sería ideal. Si bien es cierto, el Ejecutivo, mediante Decreto Legislativo 1323, incorporó modificaciones al Código Penal, estas disposiciones no terminan de proteger completamente a las víctimas de violencia o maltrato, ni mucho menos castiga al agresor de manera drástica. Es por ello que también he presentado un proyecto de ley adicional, proyecto de ley 1026, 2016 CR, que incrementa las penas a los delitos de violencia contra la mujer. Bueno, todas sabemos, las estadísticas son alarmantes y es hacia ello que tenemos que trabajar para revertirlo. Ya sabemos, 8 feminicidios, 25 tentativas de feminicidio, 6.700 casos de violencia contra la mujer y el grupo familiar, el 10% de esos casos de violencia sexual. Por eso saludo que hoy día, en esta fecha tan importante, estemos dando un paso importante para aprobar estas modificaciones al Código Penal, al Código del Niño y Adolescente, y comparto totalmente que se ha incrementado considerablemente las penas para los delitos de feminicidio, lesiones graves, lesiones leves, en relación a los ilícitos de violencia contra la mujer, o se haya también señalado como situación agravante el estado de ebriedad por parte del agresor. Sin embargo, considero que este texto aún puede ser mejorado a efectos de sancionar drásticamente a los agresores, fortaleciendo así las penas y con ello frenar toda esta violencia y también la impunidad que muchas veces se da. Para ello propongo 4 ideas muy sencillas. Que la pena mínima para el tipo de base de feminicidio sea de 25 años y no de 20, que es lo que sugiere el dictamen. Esto sería en el artículo 108b del primer párrafo del Código Penal. Que en el caso de situaciones agravantes del delito de lesiones graves, en el tercer párrafo del artículo 121 del Código Penal del dictamen, se incrementen las penas de 6 a 10 años como mínimo y de 12 a 20 años como máximo. Que en el caso del delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, se incrementen las penas. Por ejemplo, para su tipo de base, la pena considero debe ser no menor de 5 ni mayor a 8 años. El texto propone una sanción no menor de 3 y 5, ¿no? Aumentar un poco esto. Y para las situaciones agravantes, la pena no sea menor de 10 ni mayor de 15, porque el dictamen habla de 6 y 12. Finalmente, que en el caso de las lesiones graves o leves contra la mujer, que en caso ocasionen la muerte de la víctima, se imponga como sanción la cadena perpetua. Esto incluiría los artículos 121, 122, 122b del Código Penal. Con estas modificaciones, Presidenta, colegas congresistas, yo creo que sí estaremos mandando un mensaje mucho más claro a la población de no más golpes físicos, psicológicos, sino también por parte de nuestro Poder Judicial y Fiscalía para que tengan las herramientas necesarias, los criterios suficientes para poder sancionar todo tipo de violencia y que no se permita ni violencia con palabras, y que ésta no quede impune. Tolerancia cero a la violencia. Y creo que todos estamos de acuerdo en ese sentido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista León. Efectivamente, este dictamen, como que mencionaba hace un rato, lo que trataba era de generar una proporcionalidad en relación a las penas. Lo discutimos aquí, también lo discutimos con la Comisión de Justicia, que ellos también están teniendo esa discusión. Me parece importante lo que señalaba al final sobre el tema de efectivamente que haya un incremento de penas y sanciones, porque es algo que además viene siendo parte de esta sensación de impunidad que acompaña la situación de denuncia de los delitos de agresión contra las mujeres. Hemos planteado, como decía, una propuesta proporcional, pero yo creo que valdría la pena tomar en cuenta las consideraciones que han señalado. Creo que además el incremento en el caso de justamente los delitos que tienen más ocurrencia, como las lesiones leves y graves, es algo que puede considerarse. En el caso de feminicidio también estamos viendo, la verdad, una situación que en vez de disminuir ha aumentado. En lo que sí yo quisiera plantear es, para que sea considerado por las congresistas, es lo último planteado
sobre la cadena perpetua, ¿no? Hay un tema de ponderación que yo sí quisiera plantear a ver cómo se evalúa acá, pero en lo demás, particularmente desde la presidencia acogeríamos esa propuesta y lo que tendríamos que evaluar es justamente la opinión de las demás congresistas. Si alguna congresista más desea hacer uso de la palabra. Señora Presidenta, creo que también lo que deberíamos evaluar es que aquel reo, aquel persona, aquel que es ya sentenciado por por violencia familiar contra la mujer o el feminicidio no debería tener ningún tipo de beneficios penitenciarios. También creo que eso debería estar dentro del marco de la ley. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, congresista Takayama. Efectivamente, ese es un tema importante. Parcialmente ha sido abordado en el proyecto de ley aprobado hoy, que ninguno de los delitos ni de violencia familiar grave, no estamos hablando de cuando, digamos, una pareja golpea a otra, sino cuando le genera lesiones graves, ni cuando se presenten casos de delitos de agresión sexual, sean pasibles de beneficios penitenciarios, ni los de libertad condicional, ni los de semilibertad, ni los de redención de pena por educación o por trabajo, que es lo que hemos aprobado hoy, para que eso tenga un régimen especial. No puede ser que quienes están procesados por este tipo de delitos recurran a los beneficios penitenciarios para poder salir antes. Entonces, eso está planteado parcialmente, y vía los decretos legislativos también se ha planteado. Entonces, creo que está abordado. Lo que sí quería hacer también a manera de informe, presentar, ya que no ha habido la oportunidad de que tengamos la sesión de informes, es que además de esa reforma penal, lo que está en camino para las siguientes sesiones de la Comisión de la Mujer es la reforma de la ley contra la violencia. Hay por lo menos 8 proyectos, y eso sí quería mencionarlo porque hay varios congresistas que han hecho la consulta, que tienen que ver con la modificación a la ley 3036-4, ley para justamente prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar. Entonces, lo que queremos hacer en la siguiente sesión es acumular esos proyectos en un dictamen, porque hay, la verdad, proyectos muy interesantes, algunos que hablan, por ejemplo, de la consolidación del registro de agresores, para que sea una herramienta que a la justicia le sirva, y no solamente a la justicia, también en los casos en los que estos agresores, por ejemplo, intentan luego ser parte de la administración pública, que es algo, la verdad, bastante frecuente y algo que debería estar impedido. Entonces, tenemos otro conjunto de paquetes que tienen que ver con la ley para prevenir la violencia familiar. Damos la bienvenida al congresista Juan Carlos González. Está disculpado solamente por hoy. Y eso sería discutido en las siguientes sesiones. Como menciono, hay varios proyectos interesantes que quisiéramos que estén acumulados para hacer una reforma integral. Eso es en relación a eso, y en relación a este dictamen, como mencionaba, yo considero oportuno acoger las propuestas de la congresista León, y si no hubiera alguna otra intervención más o comentario al respecto de este dictamen, pasar a la votación para que esto pueda ser aprobado en una fecha como hoy, como digo, tan significativa, tan importante, y en la que esta discusión sobre la reforma penal que hemos estado teniendo a lo largo de diferentes sesiones hoy pueda estarse cristalizando en la aprobación de un dictamen y luego, espero, en un proyecto en el Pleno del Congreso de la República. Así es, es el conjunto, porque estos proyectos todos tienen que ver con una modificación al Código Penal. Es el dictamen que hemos estado discutiendo durante los 2 últimos meses acá en la comisión. Acumula el proyecto 176, el 178, el 877 y el 1026. Este proyecto, como menciono, tiene autoridad de los proyectos de la congresista León Romero, el congresista Héctor Becerril, la congresista Lourdes Alcorta y la congresista Wilca, sobre la modificación al Código Penal y el Código de Niños y Adolescentes en la materia de la eliminación de la patria potestad en casos de sentencia por violencia familiar. Tenemos ese predictamen, congresistas. Si hubiera alguna otra intervención más para continuar con el debate, de lo contrario pasaríamos a la votación del predictamen. Sí. No habiendo otra intervención más, pasaríamos a la votación. Quienes estén a favor del predictamen recaído en los proyectos de ley 176, 178, 1026 y 877, por favor, sílvanse alzar la mano. Tenemos por unanimidad, ha sido aprobado el predictamen recaído en los proyectos de ley 176, 178, 1026 y 877. Quiero
saludar a los congresistas y a las congresistas que han permitido la aprobación de este proyecto en una fecha tan simbólica que es como es el Día Internacional de las Mujeres, un proyecto de ley además que lo que hace es justamente agrupar las propuestas que han sido presentadas a la fecha por diferentes congresistas para modificar las sanciones penales a los delitos de violencia familiar. Sin duda, este significará un paso para empezar a combatir ese problema tan fuerte y que ha comenzado a tener una fuerza tan dura en nuestro país como es la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Muchas gracias, señores y señoras congresistas. Así es, tenemos... esos son los 2 puntos del orden del día concluidos. Quiero simplemente pedir entonces... Antes de eso, teníamos efectivamente en esa sesión extraordinaria 2 puntos de agenda que han sido ya cumplidos, pero yo no quería pasar esta ocasión sin mencionar que teníamos la propuesta para agendar las siguientes audiencias y sesiones descentralizadas. Ha habido un pedido concreto de la congresista Robles para que se retome la audiencia que no se realizó por la sesión de presupuesto público el año pasado, que iba a ser en Cañete, y hubo un pedido oral de la congresista Pariona y de la congresista Choquehuanca para que puedan ser agendadas también audiencias y sesiones descentralizadas en Ayacucho y en Arequipa. Eso quiero plantearlo como un pedido que fue hecho, y si están de acuerdo, y Lambayeque... Yo quiero plantearlo todos, en todo caso, y con cargo a que luego en las reuniones podamos definir las fechas más adecuadas. En el caso de la congresista Robles, ella ha planteado que la siguiente audiencia descentralizada pueda ser en Cañete el 17 de marzo en Cañete. Así que, si la congresista está de acuerdo con esta propuesta, pasaríamos a la votación para aprobar esta propuesta junto con las propuestas hechas por la congresista de marzo, en la otra semana, que sería la siguiente, es un día viernes. ¿Sí? Entonces aprobamos, vamos a hacer la votación. Quienes estén de acuerdo, por favor, sírvanse a levantar la mano. De acuerdo, ninguna abstención, ninguna en contra, ha sido aprobado por unanimidad. Muy bien, quiero simplemente pedir hacer la votación. Presidenta, la sesión descentralizada. Así es, descentralizada. Pido entonces la exoneración del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos. Congresista Choquehuanca, siga por favor, a ver. Presidenta, yo quería indicarle que hemos presentado una solicitud de priorización en la agenda del proyecto de ley 788-2016. El 28 de febrero pasado he solicitado a esta comisión la priorización en la agenda del proyecto de ley 788-2016-CR, que propone modificar los artículos 13, 14 y 16 de la ley 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, el mismo que ingresó el 22 de diciembre para dictamen a esta comisión legislativa. Gracias. Sobre ese punto justo es lo que acabo de informar hace unos minutos, que recibimos varios proyectos para modificar la ley actual de violencia contra las mujeres. Son por lo menos 8 proyectos, ¿no? Uno de ellos, el de la congresista Choquehuanca, lo ha señalado en este momento, y lo que queremos es que se arme un predictamen que lo que permita es acumular justamente todas las modificaciones para que tengamos una propuesta integral y no ir modificándolas de a pocos. Así que esa va a ser la siguiente prioridad de esta agenda de la comisión. Yo espero que ya para las siguientes semanas tengamos un predictamen armado con todos estos proyectos, de los cuales, simplemente para terminar el informe, ya se ha solicitado la opinión respectiva al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de Justicia y a la Defensoría del Pueblo. En varios casos los proyectos ya tienen informes favorables, así que lo único que habría que hacer es simplemente terminar de construir ese predictamen. Yo lo que le planteo es eso, para que luego pueda ser discutido en la siguiente sesión de la comisión. Al respecto, este proyecto de ley en la Comisión de Justicia está con otro proyecto de la congresista León, sí, ¿no? Entonces, habrían requerido las opiniones técnicas de aquí. Y yo lo que quisiera es que se me permita sustentar esta ley en la próxima sesión y que se priorice también de acuerdo al pedido efectuado. Gracias. El acuerdo congresista va a ser entonces presentado en la siguiente sesión. Esta es la propuesta hecha, se acoge desde la presidencia. Entonces, para terminar esta sesión, señoras y señores congresistas, solicito la exoneración del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Al voto, por favor, quienes estén de acuerdo, los congresistas Choquehuanca, Robles, Wilca, García, Takayama y González. En contra, ninguna abstención, ha sido aprobada por unanimidad. Señores congresistas, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 4 de la tarde, se levanta la cuarta sesión extraordinaria de la Comisión de la Mujer y Familia. Muchas gracias.
Bien, de esta manera y con una buena noticia también por el Día Internacional de la Mujer, concluye entonces la sesión de la Comisión de la Mujer y Familia que preside la legisladora Indira Wilca, tras la aprobación de esta propuesta de ley que modifica el Código Penal y el Código de los Niños y Adolescentes respecto a la sanción penal de actos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, entre otros temas tratados también por este grupo dictaminador. Y